Días atrás realizamos un short titulado ¿Qué es democracia? El señor Eduardo Rego 4804 me escribió y me dijo: deja de hablar tonteras. Le agradezco muchísimo que me haya escrito, que me haya tomado en cuenta, que se expresara y que tuviese el valor de decir lo que cree y lo que piensa. Gracias de verdad, don Eduardo. Obviamente esto a mí me abre la oportunidad de poder realizar una explicación mucho más amplia de todo este concepto. Les doy la bienvenida a Zona Global y gracias por prestarme su tiempo, estos minutos de su atención. A nosotros los hispanos, y mejor voy a ampliar a los iberoamericanos. Bueno, realmente nos pasa a todos en cualquier cultura y en cualquier idioma, pero bueno, yo me voy a centrar en los iberoamericanos. A todos nos cuentan cosas que son distorsionadas, transgiversadas por los políticos, esos enviados especiales de las élites de poder, y que se convierten en conceptos equivocados, en mitos, en leyendas urbanas tal vez. Sobre todo considerando el uso directo de la ingeniería social, que ejerce su peso mayor de influencia en nuestras sociedades desde hace más de 70 años. Esto nos limita a entender, ver, observar los procesos y las realidades de nuestras sociedades. Esas sociedades y esos procesos que prácticamente nos rodean, pero pasan desapercibidos por nosotros. Y si nosotros mismos no nos ilustramos, aprendemos, nos informamos, somos vulnerables, manipulables, frágiles. Y por lo tanto, no podemos mejorar, crecer ni avanzar, y mucho menos enfrentar y cambiar el futuro. Voy a hacer una pequeña sinopsis. Voy a empezar por acá. Ya van a ver el por qué yo voy a empezar por acá. A todos nosotros nos han enseñado desde niños que España nos trajo con la conquista el concepto de Western Way of Life. Pero bueno, eso es lo que es el concepto de la cultura occidental, ¿no? Esa cultura grecorromana, judío-cristiana, que por consiguiente nos plantan libertad, derechos, individualismo, institución, libertad, etc. Pero esto no es tan así. Realmente yo estoy en contra de muchos conceptos, sobre todo que España no nos brindó todo esto. Realmente estos conceptos fueron adquiridos a través de un tiempo de desarrollo dentro de lo que es el continente americano. España en aquel tiempo estaba sumergida en un concepto muy complejo, acababa de terminar prácticamente de sacar a los moros de toda España, incluso en aquel momento estaba en un proceso de acomodo dentro de una monarquía muy radical, muy fuerte, y obviamente tenía que acomodarse a una competencia dentro de lo que son o eran las potencias en aquel momento que competían con España, llámese Francia, Inglaterra. Entonces era un acomodo de poderes. Como referencia a esto que yo les estoy diciendo, tendría que sacar a colación y tener un punto de partida, un ejemplo que es Ortega Gasset. Él nos dio un libro titulado El hombre masa, que fue realmente el título, creo que ha sido un título muy sonado, muy conocido, pero tiene títulos muy importantes, ¿no? Títulos que realmente vale la pena leer. Uno de ellos es España invertebrada. Aquí en este libro de Ortega Gasset, España invertebrada, él analiza esa España del siglo XIV, del siglo XV, a donde estaba acomodándose a estos poderes y a estos conceptos. Y a su vez es el tiempo donde la conquista del continente americano se desarrolla. Desde entonces Latinoamérica, toda Latinoamérica en general, es manejable. Veamos, en Latinoamérica, tanto la izquierda como el neoliberalismo, y me refiero al neoliberalismo que empieza en el siglo XIX y escurre por todo el siglo XX. Ese neoliberalismo del siglo XX que nos da conceptos de libre mercado, capitalismo, propiedad privada, libertad, conceptos económicos o varios conceptos económicos. En fin, pero el siglo XX no se queda ahí nada más. El siglo XX podríamos llamarle el siglo
del pueblo en toda Latinoamérica. ¿Y por qué? Veamos. En 1910 México hace una revolución por el pueblo. Para 1930 nos salta Lapra en el Perú, una revolución por el pueblo. Para 1959 arranca Fidel Castro Ruz con una revolución en toda Cuba por el pueblo. ¿Y qué nos trajo esto? Obviamente nos trajo una erupción. Prácticamente empiezan a eruptar revoluciones marxistas por todo el continente, por el pueblo, para ver si hacen un cambio, hacen una diferencia, ¿no? Pero en 1979, al resultado de esta, que fue la única que triunfó realmente, la revolución en Nicaragua por los sandinistas a manos de Daniel Ortega Saavedra. Pero fíjense, tanto la izquierda como el neoliberalismo y a su vez todas estas revoluciones fracasan en totalidad en toda Latinoamérica, prácticamente creando opresión, y ha sido un concepto cultural gota a gota a través y a lo largo de cada generación. Lo que yo llamo a Latinoamérica esa maldición del Malinche. Bien. Ahora vamos a empatar este concepto como un punto de partida y vamos a entender qué es democracia versus república. Y ese reflejo en Latinoamérica, y lo vamos a poner en el contexto actual. Democracia es un concepto grecorromano. No voy a entrar en esos detalles del griego de si demos pueblo y kratos poder y no, voy a ir al punto. Democracia pura, una forma de gobierno expresada por la mayoría, una decisión colectiva a través del voto en una participación directa que da legitimidad a sus representantes, o sea, los políticos. Una asamblea de procedimiento inapelable. En otras palabras, cuando la minoría pierde, no hay nada que hacer, simplemente perdió, no hay forma de apelar absolutamente nada. Autores modernos, como son Wanlitz o Roventan, nos indican, nos nutren, nos aportan conceptos, rasgos, principios adicionales para que esta democracia funcione. A su vez, un concepto idealizado, ese creado por Jean-Jacques Rousseau, el cual, el filósofo francés, el cual atrae muchísimo a la izquierda. Ojo con este concepto que va a ser crucial en todo esto. Ese poder directo de no intermediarios, en donde las masas son vulnerables, manejables y se equivocan. Sobre todo cuando hay una ingeniería social atrás establecida, plantada desde hace mucho tiempo. Se equivocan por la influencia de la información, se equivocan por el momentum, se equivocan por una situación generada en un momento determinado, pero se equivocan. Como ejemplo, yo pudiese poner a Maduro en Venezuela, pudiese poner a Daniel Ortega todavía en el poder en Nicaragua, pudiese poder agregar a los Castro, a Fidel Castro en un inicio y a toda la familia Castro hoy día en toda Cuba, a Evo Morales en Bolivia, a los Kirchner en Argentina, y podemos ampliarnos dentro de todo este concepto un poco más global a Xi Jinping en China, que es elegido democráticamente para que maneje todo un sistema político represivo. Pero él es elegido democráticamente. Y para mí es un sistema altamente represivo. Ya entendido todo este principio de lo que es democracia, vamos a pasar a lo que es la república. ¿Qué es la república en su forma más pura? Del latín romano. La forma de gobierno se basa en sí en una fuente de orden, no en una persona a título privado de presidente. Una fuente de orden que quiere decir una fuente de ley. Un conjunto de leyes impersonales. Claro queda que se necesita a alguien que redacte todo este concepto, ¿no? Bueno, es lógico. Pero esto nos trae la división de poderes y evita que las autoridades abusen del pueblo, ya que hay esa fuente de ley plasmada. Se llama Constitución. Es tácita, es directa, es inamovible prácticamente.
y que impide todos estos abusos dentro de nuestras sociedades. Un proceso dentro de cada poder, el cual es independiente, esos poderes que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Como ejemplo, yo pudiese poner a Reino Unido, pudiese poner a Estados Unidos. Esto dentro del marco de un mundo contemporáneo, por supuesto. Pero esta república no termina acá el concepto. Esta república es un grupo de ciudadanos pequeño, exclusivo, selecto, que básicamente tienen características de ser sabios, entendidos de cada una de las situaciones que pueda rodear a una sociedad, con un alto nivel moral, con un alto nivel de comportamiento, y que en lo general nos lleva a una guía para un mejor colectivo social. No son elegidos directamente por las masas, o sea que aquí eliminaríamos completamente los conceptos de que la masa se equivocó, pero nos daría el mismo resultado que la democracia, en el sentido de que si este grupo de personas pudiesen o podrían funcionar en base a su conveniencia propia, en otras palabras, ya no necesitan técnicamente del apoyo de la ciudadanía para poder tomar decisiones que no siempre son las mejores para el bienestar colectivo. Pero puedo poner un ejemplo directo que vendría a ser Sudáfrica con la ley de segregación racial del apartheid. O sea, un grupo selecto de personas elegidas inicialmente donde no necesitan al pueblo y toman una decisión parcial a favor de un grupo o ellos mismos, y realmente lo que hicieron fue dañar al resto de la sociedad, esa mayoría de la sociedad. Entendido esto, y a este punto, entendemos que tanto la democracia como las repúblicas, en su estado más puro, no sirven, fallan. Es una falacia. No existe realmente. No existe ese equilibrio social. Entonces, ya entendido, básicamente ambas generan represión. Yo le llamo a la democracia la tiranía de las masas, y a la república un montón de oligarcas mandando. Y es en este punto, es en este mismo preciso punto, donde de una manera sutil, de una manera suave, se eligen las dos. Se fusiona esos conceptos democráticos con esos conceptos de república. Ambos conceptos crean un balance dentro de nuestras sociedades y corrigen los excesos creados dentro de nuestras sociedades, de una parte y de la otra. O sea, la tiranía de las masas por un lado y el resultado del poder de unos pocos por el otro. La democracia en sí es contenida por una constitución republicana y a su vez prácticamente se complementan una con la otra para progresar y para crecer. Es por esto que la izquierda siempre busca estos conceptos de democracia. En Estados Unidos es fácilmente común ver a un Barack Obama hablar de una constitución vieja. Vemos a todos los Clinton hablando de democracia todo el tiempo, a Bernie Sanders y a Ocasio-Cortez, que no pierden oportunidad para hablar de democracia. Pero ninguno te habla de república, te hablan de democracia. Y tratan de endulzar a los hispanos con ese concepto de democracia puro, el cual es mal infundido. Esa leyenda, esos mitos con los que empecé el programa, ¿no? Que desde la conquista el latinoamericano ha confundido profundamente, y confunden profundamente la democracia con la libertad. Y democracia no es sinónimo de libertad. Y se van a preguntar por qué endulzan todo el concepto de este término democracia, de esa democracia pura. Precisamente por ese manejo mal entendido de democracia versus libertad. Esta política de
de migración, estas políticas migratorias actuales donde vemos un montón de gente en caravana y tratando de llegar a través de los países a la frontera sur con los Estados Unidos. Pero ellos se congracian con todos los hispanos diciéndoles que los apoyan, que las puertas están abiertas, que bienvenidos a Estados Unidos. Pero de una u otra forma se aprovechan. De una u otra forma se aprovechan porque el latino cuando llega a Estados Unidos siente empatía porque dicen nos ha apoyado. Y obviamente van y votan por ellos. ¿Y qué sucede aquí? Que les están dando el poder a estos señores. Con el tiempo, en los Estados Unidos, muchos de ellos se enteran, se dan cuenta de que esto no es realmente lo que ellos sienten, creen o piensan. Van aprendiendo, pero ya han sido utilizados como caballitos de Troya para un objetivo determinado. Y lamentablemente aquí el objetivo determinado es ese objetivo mayor, ¿no? Es falsear, cambiar y modificar la Constitución establecida en 1787 por los padres de la patria y que nos da esa fusión sutil entre democracia y república. Estados Unidos, en su formación, se constituye como una república constitucional democrática con sus tres poderes separados. Pero no es una democracia pura. Y es aquí donde podemos entender el por qué el máximo concepto de ellos es falsear la Constitución, porque al cambiarla entran a un concepto de democracia y ya tienen toda la libertad ellos para hacer lo que quieran y a nosotros prácticamente quitarnos este concepto de libertad. Voy a dejarlos hasta aquí, señores. Espero que les haya servido este episodio, que hayan tenido algo bueno, hayan podido sacar, hayan podido tomar un nutriente importante para ustedes y estamos conectados. Nos vemos para la próxima.